Hola amigos, hoy vamos a platicar de casos paranormales de fantasmas, ovnis, seres desconocidos, etcétera. ¿Crees que esto sea realidad o mentira? Yo en lo personal he vivido con seres o fantasmas junto a mi mamá, cosas raras paranormales, siempre me han contado cosas así, toda mi vida desde que estaba niño y tengo gusto por las cosas misteriosas paranormales. Empecemos. Este caso fue muy sonado en el año de 1989, los narcosatánicos de Matamoros. Adolfo de Jesús Constanzo creció en un ambiente nada favorable para tener una buena vida. Hijo de inmigrantes cubanos, nació en Miami el 1 de noviembre de 1962 y fue bautizado por el rito del Palo Mayombe, una religión de origen congoleño practicada por los esclavos llegados a Cuba en época colonial. La madre de Constanzo era practicante de esta religión, además ingresaba frecuentemente en prisión por cometer pequeños delitos, como robos y estafas. También practicaba ritos en los que se sacrificaban animales, así Constanzo aprendió de su madre lo que sería después en su edad adulta. En 1983, siendo ya sacerdote de esta práctica religiosa, se ganaba la vida leyendo las cartas del tarot. Poco a poco va obteniendo clientes de clase influyente a los que también vende rituales por más de $4.000, en los que se sacrificaban animales. Sus principales clientes son poderosos narcotraficantes que acuden a él para obtener protección y así hacerles esquivos de la justicia. En 1987 conoce en Matamoros a Sara Aldrete, que se convertiría en su mano derecha. Esta ciudad fronteriza con Estados Unidos sería la nueva residencia habitual de Constanzo y su banda. A partir de ese momento comienzan a desaparecer personas en aquella zona en extrañas circunstancias. En marzo de 1989 desaparecía Mark Kilroy, un joven universitario estadounidense que se encontraba en la localidad mexicana de viaje de fin de carrera, junto a unos compañeros de facultad. La desaparición del chico crea un punto de inflexión en el que las autoridades mexicanas no tienen otro remedio que iniciar investigaciones, dado que Kilroy provenía de una familia con influencias políticas en el país vecino. Así, unos días después son detenidos dos miembros de la banda narcosatánica, los cuales delatan a la policía a Constanzo y Sara Aldrete, confesando que secuestran a personas sacrificándolas para sus rituales. Poco después, en un registro efectuado en el rancho de Constanzo se encuentran 15 cadáveres, entre los que se encuentran los restos de Mark Kilroy. También vestigios que señalaban que allí se realizaban sacrificios humanos, como la extirpación de miembros genitales, cerebros y otros órganos donde se preparaban caldos y brebajes. Para finalizar los rituales y a modo de trofeos, Constanzo se hacía corbatas con sus columnas vertebrales. El 6 de mayo de 1989 la policía acorrala a Constanzo y a varios miembros de su organización en un supermercado de México DF. Tras un tiroteo y viéndose cercado, Adolfo de Jesús Constanzo muere después de ordenar a un miembro de su banda que le dispare. Sara Aldrete fue detenida y cumple actualmente una condena de 647 años de prisión. Se considera inocente y víctima de un complot policial para salvar a altos cargos de la política involucrados en el narcosatanismo, denuncia que hizo al escribir el libro Me dicen la narcosatánica. Probablemente el caso de los narcosatánicos sea el episodio más espeluznante en la historia mexicana del crimen del siglo XX, muchos libros se han escrito sobre el tema, al menos 4 películas se han inspirado en los hechos suscitados en el rancho Santa Elena, cercano a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, precisamente en los márgenes del río Bravo, y en YouTube circula un documental extenso del famoso programa Discovery Channel. Considero de manera muy personal que todos estos medios narran el caso de una manera imprecisa, siguen la tendencia de darle a un cruel criminal como lo fue Adolfo de Jesús Constanzo y a su sacerdotisa Sara Aldrete Villarreal ciertos poderes místicos, misteriosos, sobrenaturales, además de darle el mérito de la investigación y localización de los restos del estudiante norteamericano Mark Kilroy a policías norteamericanos del Servicio de Aduanas y del FBI. Mientras que por otro lado le dan a sus respectivas narraciones un aire peliculesco, supongo que para hacerlo más interesante para la gente, pero en ese intento desvirtúan la verdad histórica de los acontecimientos. En forma genérica todos los medios matizaron la información y coincidieron en hacer público que, el 9 de abril de 1989, agentes de la Policía Judicial del Estado y de la Judicial Federal, con apoyo de preventivos mexicanos e investigadores de Estados Unidos, arrestaron a 4 personas, luego hubo más involucrados, por el secuestro del ciudadano americano Mark Kilroy, de 21 años, sin embargo las investigaciones dieron con una banda de personas que hacían ritos satánicos, mataban y descuartizaban a sus víctimas.
Mientras que Magali III, cronista urbana y cultural, autora del libro Cuando llegaron los bárbaros y vida cotidiana y narcotráfico, temas de Hoy Planeta, 2011, manifestó en cierta ocasión que hacia 1987 ya había crecido mucho el tráfico de drogas en nuestro país y los narcosatánicos formaban una banda menor, como tantas otras surgidas al amparo gubernamental. Aunque en México no se investigaron las pistas aportadas por los detectives estadounidenses, o no se quiso hablar sobre ello, y me pregunto a cuáles detectives estadounidenses se refiere y a cuáles pistas en particular hace alusión, cuando la verdad es que el mérito de las detenciones iniciales que condujeron a la localización en el rancho Santa Elena de 17 cuerpos inhumados clandestinamente, y entre los cuales se localizó el del estudiante norteamericano, corresponde exclusivamente a los integrantes de la Policía Judicial Federal destacamentados en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas al mando del comandante Juan Benítez Ayala. En el año de 1989, en los días de la desaparición del estudiante norteamericano, yo trabajaba para la Policía Judicial Federal, sección antinarcóticos, PGR, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y participé activamente en las detenciones de los primeros 4 integrantes de la célula del narcotráfico comandada por Adolfo de Jesús Costanzo, en el aseguramiento de aproximadamente media tonelada de marihuana, en la localización de las tumbas clandestinas y de los 17 cuerpos inhumados clandestinamente, entre los cuales se localizó el de Mark Kilroy en el rancho Santa Elena, mismos que habían sido asesinados por el grupo de narcotraficantes que después fueron conocidos como los narcosatánicos. Bueno amigos, ustedes tienen la última palabra. Todo fue muy impresionante en ese tiempo y llamativo para México, uno de los casos más sonados de aquel entonces. Espero les haya gustado. Los invito a que se suscriban a mi canal. Ahora es turno de ir a Querétaro, México, con un caso muy sonado, a la vez muy cruel y espeluznante. Creo que ya muchos sabrán de qué voy a hablar. Aquí les dejo algunas fotos. El caso de Claudia Mijangos, una mujer enfermo mental que mató a sus 3 hijos. Claudia Mijangos era una mujer con educación universitaria que provenía de una familia rica. Tuvo una infancia feliz, y había incluso una vez votado reina de belleza de la ciudad mexicana de Mazatlán. Después de la universidad, Mijangos casó a Alfredo Gutiérrez, el dueño de una tienda de ropa para mujeres de alto nivel en Querétaro. La pareja tuvo 3 hijos, y mientras que el matrimonio era inicialmente un final feliz, que finalmente se divorció. Gutiérrez dijo que Claudia sufría de problemas psicológicos, y esto hizo que el matrimonio inviable. Claudia se le concedió la custodia de los hijos, y Gutiérrez estuvo de acuerdo en seguir pagando su matrícula en la escuela católica donde Claudia también enseñó clases. En la escuela, Claudia se hizo muy estrecha con un cura llamado Ramón, y se rumoreaba que los dos eran amantes. El 23 de abril de 1989, Gutiérrez llevó a los niños y se puso a discutir con Claudia después de que él los dejó. Quería volver con Claudia, pero ella se negó. «Te arrepentirás», dijo, y se fue. Claudia cerró la puerta y luego se fue a la cama. Alrededor de las 5 de la mañana, Claudia se despertó y oyó voces en su cabeza. Le dijeron que matara a sus hijos. Después de escuchar a ellos durante unos minutos, ella se vistió y fue a la cocina. Ella se llevó 3 cuchillos, uno para cada niño. Su hijo, Alfredo Antonio, había dormido en la cama con ella, y ella decidió matarlo primero. Alfredo despertó durante el ataque, y a pesar de sus gritos "se detengan", que tan salvajemente lo apuñaló que su mano izquierda se cortó. Claudia a continuación, pasó a su hija Claudia María, cuyos gritos de "no, mamá. No, mamá, no lo hagas". Según los informes, se despertó a algunos de sus vecinos. Claudia María escapó de la planta baja, pero Claudia terminó el ataque después de que ella mató a su otra hija, Ana Belén. Luego se dejó caer cuerpos de sus hijas sobre la cama, junto a Alfredo. Ella se dejó caer junto a ellos, y se cortó las muñecas en un suicidio intento. Verónica Vázquez, vecino y amigo de Claudia, detenido por unas horas más tarde. Cuando Claudia abrió la puerta, ella era incoherente y cubierto de sangre. Al ver a Claudia como y darse cuenta de las cepas de sangre por toda la casa, Verónica tenía miedo de que alguien había roto y atacado a Claudia. Entró en la habitación de Claudia, donde encontró los cuerpos de los niños todavía acostado en la cama. Horrorizado, Verónica sacó de la casa y llamó a la policía. Cuando las autoridades llegaron, tuvieron que derribar la puerta. Claudia se encontró en el dormitorio, débilmente la respiración y los ojos medio cerrados. Después de despertarse en el hospital en el que fue tomada, Claudia dio una serie de declaraciones contradictorias acerca de lo que había sucedido.
Al principio, ella insiste en que sus hijos todavía estaban dormidos en casa, y luego dijo que Ramón telepáticamente le ordenó divorciarse de su marido y asesinar a sus hijos. A pesar de que Claudia no tenía historia previa de enfermedad mental, fue diagnosticado con el trastorno paranoide de la personalidad. En vista de esto, ella solo se le dio una sentencia de 30 años y que está programado para ser lanzado en 2019. La casa de Claudia, que se ha sentado abandonado desde los asesinatos, se dice que es perseguido. Los vecinos y visitantes curiosos han reportado gritos oyendo y viendo las sombras infantiles en las paredes y un niño pequeño que mira hacia afuera de la ventana del dormitorio principal. Carlos Trejo, un cazador de fantasmas, dijo que se encontró con una chica vestida con un pijama empapados de sangre cuando estaba la investigación de la casa. Su investigación fue transmitido en la televisión, y al parecer registró sombras de los niños y su gritando "no, mamá". Cuando Claudia vio el segmento en prisión, sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser guardado en la vigilancia médica por un tiempo.